Hola aventureros, ¿cómo están? Los saluda Daniel desde el Reino de las Cebollas. Y hoy les traigo cómo crear su propio personaje desde cero. Dentro de nuestro libro de reglas vienen 8 personajes previamente creados. Son sugerencias de juego con su equipo. Pero si tú quieres crear tu propio personaje es muy sencillo. Lo primero que quiero mostrarles es la tarjeta de jugador, en donde ustedes van a poder poner el nombre, el reino al que pertenece y la clase que están creando. La clase es meramente creativa. Ustedes pueden poner algo, algún trabajo o alguna profesión a su personaje a su gusto. Realmente nosotros sugerimos dentro del juego, dentro de la narración del juego, pues el bárbaro, el arquero, el caballero, pero realmente ustedes pueden ser lo que ustedes quieran dentro de nuestro juego. De ahí la siguiente sección vamos a encontrar la parte de puntos de salud, una mano izquierda, una mano derecha y nuestra armadura. Vamos a encontrar estas columnas que son los valores del de, dado de 6. Recordemos que Dungeons and Dragons se juega con dados de 6 caras. Y bueno, pasando a la creación, es muy sencillo. Nosotros para poder crear tenemos 12 puntos que vamos a repartir en los diferentes atributos. Por ejemplo, yo voy a decidir que mi personaje de origen va a tener una espada en la mano derecha, un escudo en la mano izquierda. Por el momento todavía no tenemos armaduras y vamos a repartir ahora nuestros puntos. Nuestro primer puntito que vamos a repartir, tenemos 12 puntos. Vamos a decidir que nuestro jugador va a tener, ahorita vamos a decir que tenga uno, 2, 3, 4, 5 puntos de salud. 12 menos 5 son 7. Me quedan 7 puntos todavía a repartir. Voy a decir entonces que sean un punto aquí, otro punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá. Vamos a ponerle 3 de defensa. Luego es importante tener defensa. Ajá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos que ya hemos distribuido en nuestro personaje. Es decir, que si yo obtengo un 1 en el dado de 6, cuando estoy atacando, puedo hacer un punto de daño. Si yo quisiera o obtengo un dado de 3 al momento de atacar, obtengo también un dado de un punto de daño. Si obtengo algún otro valor, un 2, un 4, un 5, un 6, pues no obtengo ningún tipo de daño. En el caso de la defensa, cuando me esté defendiendo de un personaje, de un enemigo, si yo obtengo un 5, por ejemplo, no voy a obtener ningún punto de defensa. Pero si yo obtengo un dado de 6, por ejemplo, voy a obtener 1 y 2 puntos de defensa para poderme defender del ataque enemigo. A lo mejor yo decido a lo mejor no tener este punto de defensa aquí y lo que prefiero mejor es ponerle un puntito más de ataque a mi personaje. A lo mejor voy a decidir ponerle aquí 2. Esto se vale también. Entonces, ahora cuando yo obtenga en el ataque, obtenga 3, voy a hacer 2 puntos de daño. Cuando yo a lo mejor más adelante obtenga mejor equipo, decido mejor comprarme este guante con escudo, que es de tipo espada y tipo escudo. Y este escudo lo que me da es también un punto extra. Si pueden verlo aquí, también tengo un puntito extra. Entonces, de estos 12 puntos que tenía originalmente, voy a agregar uno más, un punto adicional más a esta línea. Por ejemplo, le voy a poner aquí. Ahora ya son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por el punto extra que me está dando este equipo. Y bueno, así yo puedo ir generando mis diferentes configuraciones de personajes. Es un sistema muy sencillo para poder jugar. A medida de que vayamos avanzando las aventuras, podremos obtener mejores armas, mejores escudos y en su momento vamos a obtener también armaduras. Algunos ítems nos van a permitir también modificar temporalmente estos atributos. Y bueno, así es la forma de crear un personaje dentro de Dungeons and Dragons. Saludos, felices tiradas.